Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este programa de la serie Siguiendo sus Pasos. Mi nombre es Daniel y me acompaña mi amada esposa Victoria. Victoria, ¿cómo estás? Perfectamente, súper contenta porque no sé si lo sabes, pero acaba de pasar Navidad. Ha pasado Navidad ya, ¿sí? Y es un descanso no tener que pensar en todas las cosas que había que preparar. Había que preparar regalos, había que preparar comida y lo hemos pasado muy bien. Pero ahora es tiempo de volver a trabajar y no sé si te acuerdas de lo que hablamos en el anterior programa. Sí, de Jesús, la respuesta. Correcto. ¿Os acordáis que en el primer programa empezamos a hablar sobre cuál era el problema de la humanidad desde un punto de vista filosófico, sin entrar en más detalles? Después introdujimos durante 3 programas lo necesario que era mirar la palabra de Dios, la Biblia, y empezamos a sumergirnos en el tema del texto, en sus características, en si es o no algo en lo que nos podemos fiar. Y por último introdujimos la respuesta del plan de Dios al problema de la humanidad, que era una persona, como tú has dicho, Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cómo abordamos el plan de salvación desde el punto de vista de la Biblia? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia sobre el problema y la respuesta? Pues a partir de este programa vamos a tomarnos tiempo para ver tanto el problema desde el punto de vista de la Biblia como la solución. Así que vamos a empezar este programa que se titula El plan de salvación, la raíz del problema. La primera parte de este gran tema. Así que volvamos a Génesis. Génesis. ¿Qué sabes de Génesis, Victoria? Pues que es el primer libro de la Biblia. Primer libro de la Biblia, literalmente el principio. Ese es el título en hebreo. Y vamos a ir al capítulo 1, versículos del 27 al 31. Lo que voy a hacer a partir de ahora es que cuando haya una cita la repetiré 2 veces para que sea más fácil encontrarla. Así que Génesis 1, 27 al 31. Aquí nos encontramos la creación del ser humano. ¿Sí? Paréntesis, por si alguno no sabe a qué nos referimos con Génesis 1, 23, 24, nos referimos, si no sabéis, al leer la Biblia, cada libro está dividido por capítulos y cada capítulo está dividido por versículos. Entonces, cuando decimos Génesis 1, sería Génesis capítulo 1 y los siguientes números suelen ser el versículo que corresponde en ese capítulo. Está todo numerado para que sea muchísimo más fácil y rápido encontrarlo. Prosigue. Tiene razón, incluso si estáis empezando a leer la Biblia, os recomiendo no perder la hoja del índice que dice en qué orden está cada libro. Es muy importante saberlo y con el tiempo y la práctica se aprende a navegar de forma más rápida a través de sus páginas. Pues si volvemos a Génesis, muy bien, capítulo 1 de los versículos del 27 al 31, vemos que Dios crea al ser humano a su imagen, hombre y mujer. Esto ya es algo revolucionario, si queremos comentarlo. Lo interesante de esta afirmación es que por primera vez se dice que el hombre y la mujer son iguales. No hay distinción entre ellos. Todos los dos han sido formados con los mismos derechos, las mismas responsabilidades. Esto es muy, muy revolucionario para su época. Y lo encontramos en los primeros versículos del primer capítulo de Génesis. Dios creó a los dos, hombre y mujer, con la misma responsabilidad y la misma libertad. Pero no solamente eso, también les dio poder, dominio y un lugar que administrar. Es decir, les dio un propósito. Es muy importante que entendamos de que Dios nos dio un propósito en el momento de nuestra creación. Tenemos una utilidad, tenemos una razón para estar en este mundo y la razón es administrarlo, sojuzgarlo, tener autoridad sobre todas las cosas que crecen y que viven en este planeta. Pero no solamente tenemos un propósito. Si vamos al capítulo 2 de Génesis, en los versículos del 15 al 17, Génesis 2 del 15 al 17, vemos que Dios toma al hombre y la mujer y los coloca dentro de un jardín, es decir,
dentro de un espacio cerrado, en una casa, un lugar para habitar, y les da un mandamiento: coman de todos los árboles del jardín, excepto de un árbol, perdón, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice: el día que de él comas, ciertamente morirás. Qué curioso es que en el paraíso haya una prohibición. No es que el paraíso era un lugar donde existía la libertad y donde todo se vale. Pues no, resulta que para que exista la verdadera libertad es necesario que haya una elección. Es decir, lo que le faltaba al ser humano era la posibilidad de elegir entre creer a Dios y obedecer sus mandamientos y no creer a Dios y decidir desobedecer sus mandamientos. Es por eso que no solamente basta con tener un propósito en la vida, es necesario también tener la capacidad de elegir. Para que haya libertad, tiene que existir entonces situaciones que permitan la elección. Imaginemos, por ejemplo, un mundo donde no exista el mal. En un mundo donde no exista el mal, es imposible saber a ciencia cierta lo que es el bien. Todos haríamos el bien, pero no entenderíamos lo que es el bien porque no entenderíamos la contraparte, es decir, el mal. Otro ejemplo un tanto más natural. Imaginemos un mundo donde la temperatura siempre es la misma, donde siempre son 20 grados. ¿Cómo sabrían esas personas que viven en ese mundo lo que es el calor o lo que es el frío ambiental? No sería posible conocer un verano caluroso o un invierno frío, porque la temperatura sería siempre 20 grados. Aún más, ¿qué es el frío? El frío sería la ausencia del calor. Por lo tanto, para conocer al frío necesitas conocer el calor y para entender el calor necesitas experimentar el frío. Es decir, la libertad requiere tener conciencia de la situación y de las consecuencias de una acción. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginemos que vamos de camino a alguna ciudad y encontramos una bifurcación y pone: a la derecha vas hacia Madrid y a la izquierda vas hacia Barcelona. Si nosotros queremos ir, por ejemplo, a Madrid, en el momento en que nos encontremos enfrente de la encrucijada, sabremos que si tomamos el camino de la derecha, llegaremos a Madrid. En cambio, si tomamos el camino de la izquierda, no vamos a llegar a Madrid. Por lo tanto, cuando tomamos la decisión de ir por la derecha, tenemos conciencia de las consecuencias de tomar ese camino. Ahora, imaginemos que estamos en la misma encrucijada, pero que no hay ningún cartel. Nosotros todavía queremos llegar a Madrid, pero no hay ningún cartel que nos diga a la derecha un sitio, a la izquierda otro. En ese momento, la decisión que vamos a tomar no va a estar en nuestras manos. Siempre va a estar en manos de un tercero. Preguntaremos a otro: oye, ¿por dónde se va? Y si este no lo sabe, también iremos mal. O incluso si no hay nadie, vamos a decidir sobre la suerte. Es decir, que si fallamos el camino, vamos a culpar a otra persona, a alguien externo o algo externo a nosotros, el haber fallado. En cambio, si están las indicaciones, tenemos ganas de ir a Madrid y cogemos el camino de la izquierda que lleva a Barcelona, la culpa es nuestra. Entonces, para que haya libertad tiene que haber conciencia. La conciencia es la que nos permite la libertad de elegir teniendo en cuenta las consecuencias de nuestras acciones. Por lo tanto, Dios capacita al ser humano para ser responsable y, por lo tanto, libre. No hay un encubrimiento de las consecuencias, sino que Dios pone en pleno conocimiento de la humanidad cuáles son las consecuencias de cumplir la ley y cuáles son las consecuencias de no cumplir la ley, el mandamiento. Si comes de este fruto, morirás. Esto es muy interesante entender que el paraíso no es un estado de no conciencia. Todo lo contrario. El paraíso es un estado de completa conciencia. Es un lugar donde
tendremos pleno conocimiento de nuestras consecuencias y por lo tanto, al haber experimentado tanto el bien como el mal, podremos aferrarnos al bien eternamente. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18 y el versículo 20, hay una expresión del mandamiento más básico. El libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, dice: el alma que pecare, ésta morirá. El alma que pecare. Es interesante que utilice la palabra alma porque se está refiriendo en el lenguaje hebreo. El alma era el lugar donde se tomaban las decisiones, los pensamientos más profundos, los deseos más íntimos de una persona salían del alma, el corazón, diríamos hoy en día. Pues el alma, la esencia de esa persona, si peca, esa morirá. También sigue diciendo: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia que es del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, yo no tengo por qué pagar por los errores de mis hijos, ni tampoco por los errores de mis padres, ni mi padre tampoco va a pagar por mis errores. Si yo soy justo, yo tendré las recompensas de ser justo, y si soy impío o si soy, como diríamos hoy en día, desobediente, yo tendré las consecuencias de mi desobediencia. En ese mandamiento, cada uno es individual. Hasta ahora, entonces hemos visto que desde el principio hay libertad y conciencia. Todo esto tiene que hacernos entender que es lo que hace completo al ser humano, es lo que le da la capacidad de gobernar de forma excelente. Imaginemos, por ejemplo, un gobierno donde no hay una oposición, donde no hay una contraparte. Esto se llama tiranía. No hay la posibilidad de elegir, no hay la posibilidad de escoger entre varias opciones. Se hace lo que una persona o un partido dice. Pues para tener una capacidad de gobierno es necesario tener varias opciones. Es necesario ver las cosas desde diferentes puntos de vista y escoger con conciencia y con libertad la mejor opción. Eso lo podemos aplicar a lo grande, pero también a lo pequeño. El ser humano es completo cuando tiene la capacidad de ser libre. Es decir, en el momento en que tiene la posibilidad de obedecer o no al autor de la ley. En un mundo donde nadie puede desobedecer a Dios, ¿realmente seríamos hijos de Dios? ¿O seríamos simplemente robots al servicio de Dios? Si no hubiera la capacidad de no obedecer a Dios, Dios sería un tirano. Estaría colocando su voluntad a la fuerza en todas las criaturas. Y por lo tanto, el amor que le profesamos no sería de verdad. En el momento en que el ser humano tiene la capacidad de desobedecer, también tiene la capacidad de elegir obedecer. Y por lo tanto, su amor, el amor que produce, es real. Y por último y no menos importante, lo que completa al ser humano es la responsabilidad de sus actos. En el momento en que nos hacemos responsables de nuestros actos, nos hacemos maduros. Lo podemos ver en la vida diaria. Si, por ejemplo, un niño pequeño está jugando con las cosas de la mesa y tira un vaso o un plato y lo rompe, no se le va a pedir explicaciones por lo que ha roto, justamente porque entendemos que no es maduro para ver las consecuencias de tirar un plato al suelo. En cambio, si una persona adulta tira algo al suelo, sí se le va a pedir responsabilidades de sus actos, porque tendría que ser lo suficiente maduro para entender que si se cogen las cosas de una manera u otra se pueden romper. Entonces, si queremos ser seres humanos maduros y completos, tenemos que hacernos cargo de nuestros actos, tenemos que ser responsables. Bueno, hasta ahora hemos visto entonces cómo Dios creó
al ser humano, la situación y el por qué Dios colocó lo que colocó en el Edén, es decir, el árbol del bien y del mal. Pero muchas veces nos hemos hecho la misma pregunta. Si Adán y Eva lo tenían todo y eran felices y estaban completos, ¿cómo fueron capaces de caer en la tentación de comer el fruto que estaba prohibido? Es una pregunta bastante interesante y realmente es una pregunta que nos hacemos muchas veces. Pues la respuesta es una combinación entre la acción de una tercera parte y sobre todo la falta de confianza en la relación que tenían ellos con Dios. Si vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, en los versículos del 1 al 3, Génesis 3, versículos del 1 al 3, se introduce un tercer personaje, es decir, la serpiente. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había creado. Y entonces pregunta a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Bueno, hay muchas cosas que hablar sobre este personaje. Mucha gente realmente se pregunta si era un animal o si era otro tipo de ser. Algunos teólogos dicen, no, era un animal. Otros teólogos dicen, bueno, era un ser espiritual que tenía forma de serpiente o se parecía a una serpiente. Realmente no importa la forma que tenía ni si era un animal o no. Lo que importa eran los actos que hace, la pregunta que hace y las consecuencias de esta intervención. Si vemos más de cerca la pregunta que hace, vemos que lo que hace es que la mujer, que es con la que está hablando, se centre en el árbol que no puede comer y no vea todos los demás árboles que sí puede comer. Es interesante de que muchas veces cuando escuchamos esas voces que vienen a nuestra cabeza, nos hacen centrar nuestra atención en aquello que no tenemos y nos hacen olvidar todo lo que sí tenemos, de tal manera que toda nuestra atención, toda nuestra fuerza se va a conseguir aquello que no tenemos, a girar sobre lo que no tenemos, a pensar sobre lo que no tenemos y se nos olvida todo aquello que sí hemos recibido y se nos olvida disfrutar de ello. Así que es un juego de palabras realmente. Si vemos el capítulo 3, versículos 4 y 6, mirad lo que la mujer le responde a la serpiente, o sea, continuando con la conversación. La mujer le había dicho, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto que está en medio del jardín, Dios dijo, no coman de este árbol, no lo toquen si de lo contrario morirían. La respuesta de la serpiente es, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Es decir, una vez que la vista de la mujer estaba fijada en aquello que no tenía, viene la mentira envuelta en una verdad. ¿Una mentira envuelta en una verdad? Es decir, la serpiente estaba mintiendo, pero ¿también estaba mintiendo Dios? Bueno, si vemos, es imposible que Dios estuviese mintiendo porque Dios es el autor del mandamiento. Como vemos, la respuesta de la mujer es Dios nos ha dicho. Es decir, Dios es el que ha hecho ese mandamiento. Por lo tanto, Él es el que determinó el límite y el castigo por traspasar el límite. Es imposible entonces que Él estuviese mintiendo. Ahora bien, lo que hace la serpiente es realmente hacer un sándwich de mentira y verdad, una mentira envuelta en verdades. Vemos que la segunda parte de la frase, es decir, Dios sabe que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal, era verdad. En el momento en que el ser humano desobedece a Dios, es consciente de lo que es la obediencia y lo que es la desobediencia. Hasta entonces nunca habían desobedecido y por lo tanto no sabían las consecuencias que trae el mal.
Sabían que el bien les traía tranquilidad, paz, una relación con Dios, pero nunca habían experimentado el mal. Entonces, en el momento en que comieron, fueron conscientes de las consecuencias y por lo tanto, si es verdad, conocieron el bien y el mal. Pero por otro lado, sí que hubo una muerte. Esta es la mentira. Sí que hubo una muerte como consecuencia de los actos, ya que la palabra muerte en su significado más profundo significa una separación, un corte entre una relación. Y por lo tanto, en el momento en el que el ser humano come del fruto, hay una separación en la relación que ellos tenían con Dios. Ahora, si tenemos en cuenta de que Dios es tanto el autor de la vida como la vida en sí misma, si cortamos la relación que tenemos con la vida, lo único que nos queda es la muerte. Por lo tanto, en el momento en que comieron, fueron separados de la vida y como consecuencia, tal vez un tiempo después, unos años después, murieron físicamente. Así que fue una mentira esto de que no iban a morir. Si seguimos entonces con esta línea de pensamiento, nos podemos preguntar, ¿qué pasó con la humanidad? Lo cierto es que en ningún momento Dios les prohibió preguntar sobre el mandamiento que les había dado. Como estábamos hablando antes, la conciencia es la que nos permite tener libertad de elegir. Ellos tenían libertad para hablar con Dios de cualquier tema, ningún tema era tabú, incluyendo lo que la serpiente estaba diciendo. Es decir, lo más lógico habría sido ir y preguntarle a Dios, ¿es verdad lo que ha dicho la serpiente? ¿Es verdad lo que dices tú? ¿Qué pasaría si comemos de este fruto? Pero lo que pasa es que como el foco de atención de la mujer en este caso y de su marido ya estaban fijados en aquello que no poseían, el deseo de poseerlo, cuando se ha quitado de en medio el miedo al castigo, es lo que lleva a la transgresión. Si, por ejemplo, durante mucho tiempo hemos deseado coger algo que no es nuestro, robar algo, pero tenemos miedo a la cámara de seguridad que está vigilando aquello. Y de repente llegan un día y quitan la cámara de vigilancia, las ganas de cogerlo serán más fuertes todavía porque se habrá quitado el miedo a ser pillados. Entonces, cuando se quita de en medio el miedo al castigo, la transgresión se hace mucho más fácil. Y la consecuencia de todo este proceso es realmente algo claro y doloroso también. En el mismo capítulo, en el capítulo 3, en los versículos del 8 al 10, Génesis 3, capítulos del 8 al 10, capítulo 3, versículos del 8 al 10, dice, cuando el día comenzó a refrescar, es decir, por la tarde, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Y entonces corrieron a esconderse. No corrieron a hablar con él, corrieron a esconderse para que Dios no los viera. Pero Dios dice, el versículo 9, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Realmente, si entendemos que Dios lo ve todo y lo sabe todo, Él ya sabía y había visto al ser humano cometer una transgresión a la ley que Él mismo había puesto. Les había visto comer del fruto. Él ya sabía que se estaban escondiendo detrás de los árboles. Pero cuando entendemos esta pregunta de una manera realmente profunda, nos damos cuenta que la rotura, aquella relación rota entre ellos dos, produce esta pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado contigo? Ya no te puedo ver. Hay algo en la mitad que está impidiendo que te vea como antes te veía. Y realmente esto lo hemos vivido muchas veces. Hay matrimonios o familias en las que un miembro de la familia, un miembro del matrimonio, comienza a cambiar por circunstancias de la vida, por errores no perdonados, por adicciones. Y hay una decadencia en la relación, de tal manera que llega un punto en que la otra parte no le reconoce.
ha cambiado, no es la misma persona, ya no es a quien conocía. ¿Dónde estás? Y esto debería partir nuestro corazón, porque la relación que tenía Dios con el ser humano era una relación muy profunda, muy cercana. Como dice la propia Escritura, ellos caminaban cada día juntos al atardecer. Así que eso le da un significado aún más doloroso a esta pregunta. ¿Qué ha pasado con nuestra relación? Pues, según la Biblia, esta es la raíz del problema de la humanidad. La raíz es que rompimos la relación que teníamos con Dios. Teníamos libertad, teníamos conciencia, éramos completos, teníamos un propósito. Pero el no creer el mandamiento de Dios nos llevó al miedo, a la vergüenza y a la destrucción de una relación íntima con Él. Por lo tanto, el plan que Dios tiene es el plan de reconciliar al ser humano con Él. Aún en medio de esta situación, Dios no se rinde. Y es porque el amor nunca se rinde, aun cuando la situación empeora. Así que a partir de ahora y en el próximo capítulo vamos a ir lentos pero seguros hacia conocer el verdadero impacto del plan de Dios, el plan de salvación que culmina en la persona de Cristo Jesús y su obra. Y hoy terminaremos este programa con una nota triste. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te has dado cuenta de que completamente consciente has pecado contra Él? Si te encuentras en esta situación, todavía hay esperanza, porque esto solo es el principio de la historia. Vamos a llegar juntos al cenit de la historia, con Cristo Jesús muriendo por nuestros pecados y entendiendo cuán profundo es la obra que hizo en la humanidad. Pero esto lo veremos más adelante en el siguiente capítulo de Siguiendo sus Pasos.